¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva charla económica. Bueno, en Colombia, con estas noticias recientes que hemos tenido de declaratoria de emergencia económica, operaciones dudosas con el manejo de la deuda pública en nuestro país, la pregunta es cómo nos están viendo los inversionistas extranjeros. ¿Cómo ven a Colombia desde el exterior? ¿Y cuáles son esas preocupaciones latentes que hay en el mercado con miras a lo que va a suceder en el país en los próximos años? Para eso hemos invitado a esta hora a Alberto Bernal. Él es jefe de estrategia global de XP Investments, que nos acompaña muy amablemente en esta semana de festividades. Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Al contrario, Gina, mil gracias por tenerme en tu programa. Tú sabes que para mí es un placer estar contigo y mil saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, ¿por dónde empezar? Es que nos cogieron, nos bombardearon con tantas noticias en este plano fiscal en medio de unas celebraciones. La gente está como relajada, como pensando en otras cosas y vienen como estas dos bombas de emergencia económica y también una operación de deuda gigantesca que no se estaba esperando, Alberto. Claro que sí, mira, si quieres, Gina, comenzamos comenzando con la transacción, con el private placement que hizo el gobierno con PIMCO. Ya se sabe hoy que es con PIMCO. Yo pensé que había sido con el Fondo Soberano de Qatar. Al principio pensé que eso había sido, era el comprador más lógico y quedé bastante impresionado porque es un tamaño grande, una inversión fuerte la que está haciendo PIMCO y claramente PIMCO está haciendo una apuesta bien importante sobre qué va a pasar con Colombia después del 2026, ¿no? Tú solamente compras esta cantidad de dinero en TES si tú tienes expectativa de que vaya a haber un cambio de dirección en términos del futuro político de Colombia, básicamente que pasemos de izquierda a derecha. Esa es la apuesta de PIMCO, porque si no, no hay otra opción para explicar esa transacción tan importante. Ahora, ¿por qué se hizo esa transacción? Es muy raro que se hagan esas transacciones en esta época del año, Gina. La gente está de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces son temas que claramente es importante entender que es algo extraño que estemos viendo en este momento esta transacción. Ujú. Eh, ¿Cuáles son los problemas de esta transacción que yo veo? Pues el problema más grande es que efectivamente se está pagando una tasa de interés mucho más alta de la que en mi opinión se debería estar pagando porque el gobierno tuvo que dar una concesión, o sea, un premium muy importante en tasa de interés para lograr conseguir este dinero. ¿Y por qué está necesitando este dinero? Porque claramente la situación de caja del gobierno es muy grave en este momento. Eso lo sabemos porque esos datos son viables, son públicos y sabemos que la caja del gobierno está muy baja en este momento y eso pues obviamente implica que el gobierno necesita tomar necesita irse con transacciones creativas como esta que hizo el director de crédito público, insisto, en la última parte del año ya una tasa que claramente está muy por encima de lo que muy seguramente se hubiera logrado si este dinero se hubiera logrado a través de las subastas normales que se hacen en los test. Ok, déjame devolverme un poquitico ahí porque entonces el gobierno tendría razón cuando dice que esto es una demostración, perdón, de la confianza en las instituciones del país, porque tú dices, digamos, la expectativa es que haya un cambio de gobierno a futuro y por eso compran esta enorme cantidad de deuda. Y a ver, si la transacción que está, o sea, la razón de PIMCO o la razón detrás de PIMCO comprando esta transacción es su apuesta de que en el 2026 nosotros los colombianos vamos a elegir un gobierno diferente a un gobierno del pacto histórico. Esa es la apuesta. Ya sea un Fajardo, ya sea un Abelardo de las Priella, ya sea una Vicky Dávila, ya sea un Juan Carlos Pinzón, etcétera, etcétera. El mercado quiere o necesita, desde el punto de vista de tener confianza en el futuro macroeconómico de Colombia, el mercado necesita que el pacto histórico pierda las elecciones.
Bueno, entonces miremos ahora sí la tasa, porque estamos hablando de 13%, que es una cifra astronómica que muy pocos países la están pagando en el mundo para salir a endeudarse. ¿Cómo lo comparamos aquí? Pues a ver, yo los cálculos que he hecho yo es que las tasas, mejor dicho, si esto se hubiera hecho a través de subastas competitivas, muy seguramente la tasa hubiera estado por ahí unos 50 o 60 puntos básicos por debajo de la que se dice que hubo, ¿no? Aunque, insisto, aquí hay esto todo es muy críptico, no hay información clara. El gobierno está, como dicen, mandando guardar reservas, un tema que yo realmente no entiendo por qué, porque cuál reserva ni qué nada, si esto debería ser mucho más pública toda esta información, porque insisto, uno de los valores agregados que tiene, una de las buenas cosas que tiene Colombia desde el punto de vista con su reputación con los mercados, por lo menos hasta ahora, es que Colombia siempre ha sido un país en donde la información es bastante fidedigna, ¿no? Entonces son temas que me preocupan a mí desde el punto de vista del mensaje que se manda de que se tomen estas decisiones y que haya tan poca información al respecto. Tan poca información. En su momento, pues no se reveló el nombre, fue eh, casi 2 días después, bueno, varios días después, no se reveló tampoco la tasa. Bueno, ¿y esto se te parece en algo a una situación, por ejemplo, que se haya vivido en otro país en los últimos años en América Latina, Alberto, o en la misma Colombia? Pues, a ver, yo no me acuerdo de una situación tan complicada de Colombia en términos de financiamiento, quizás con la excepción de cuando al presidente Pastrana le tocó emitir un bono garantizado por el Banco Mundial, Ujú. porque la situación estaba bastante complicada, ¿no? Pero aparte de eso, yo no recuerdo haber visto una situación comparable con esta. Entonces, básicamente sí hay un tema ahí de liquidez preocupante. Insisto, el tema de caja es un tema muy importante. Y pues por estas razones que el gobierno se vio obligado a hacer a esto. Insisto, esto le va a salir muy caro a Colombia. Si tú haces el cálculo de cuántos son 6.000 millones de dólares por la tasa que estás pagando en este momento, pues son básicamente casi 800 millones de dólares de intereses anuales. Y eso es una barbaridad. Y se suma a toda esa deuda que ha venido subiendo en nuestro país y que uno no alcanza a dimensionar, Alberto, porque decíamos y hablábamos en una reciente entrevista, la gente está como anestesiada, siente que la economía va bien, entre comillas, hay consumo, hay remesas, y estos temas fiscales no se sienten en el corto plazo. Exacto, y eso es uno de los problemas más graves de todo, Gina, porque es que, a ver, si pues tú lo sientes, yo lo siento, etcétera, los restaurantes están llenos, los centros comerciales están llenos, los aeropuertos están llenos, o sea, se nota una actividad fuerte en el consumo, porque hay mucha remesa y pues porque hay una situación positiva desde el punto de vista del empleo en Colombia en este momento y eso en gran parte también tiene que ver con la bonanza cafetera que estamos viviendo, con la bonanza en oro que se está viviendo, o sea, hay mucha buena noticia desde el punto de vista internacional para con la economía de Colombia. Pero el problema es que si estamos en esta situación tan donde hay una boyancia en el consumo y las cosas están relativamente bien, ¿por qué no hay más inversión? Es una gran pregunta, eso es una de las partes que faltan. Y dos, si con esta situación de crecimiento igual tenemos un déficit del 3% en el déficit fiscal primario del 3%, que es una barbaridad, pues imagínate donde se desacelere la economía. Entonces eso es un tema que le preocupa muchísimo al mercado. Y es un tema claramente que post 2026 el tema más importante para Colombia va a ser el ajuste fiscal. Ujú, ajuste fiscal, 3,2% del PIB se espera de déficit fiscal primario para este año. Y muy por encima de lo que establecía la regla fiscal, ¿no? Que es, hay que decirlo también a los televidentes y a los que nos siguen en YouTube. El gobierno suspendió esa regla fiscal por 3 años.
y viene este desorden o esta indisciplina fiscal y eso es lo que estamos pagando a través de esas tasas tan altas. Permíteme ahora, Alberto, pasar a esa declaratoria de emergencia económica. Em, ¿qué piensas? Porque las voces críticas han dicho esto es inconstitucional, no hay ningún hecho sobreviniente, no hay ninguna razón para declarar una emergencia económica. Definitivamente no hay. Yo no veo ningún escenario, pues bueno, espero que no, eso no vaya a suceder porque sería terrible para la institucionalidad de Colombia que, por ejemplo, llegara a la Corte Constitucional y dijera, sí, sí hay validez en esta emergencia económica. Eso sería básicamente el acabose para la reputación de institucionalidad de Colombia. Como tú dices, Gina, aquí no hay ninguna emergencia. ¿Cuál emergencia? Aquí lo que hay es un presidente y un gobierno que está gastando como si fuera a acabar el mundo. Una irresponsabilidad brutal en términos de la cantidad de por ejemplo, las nóminas paralelas que hay, que tiene hoy el día el gobierno de Colombia son absurdas. Estimados de 500.000 personas adicionales que están recibiendo sustento del gobierno. ¿De qué? ¿Por qué razón? Pues porque el presidente Petro está gastando pues me imagino que está gastando como loco para tratar de asegurarse que el pacto histórico le vaya bien en las elecciones del 2026, ¿no? Pero pues es una completa irresponsabilidad lo que está sucediendo. O sea, aquí no hay ninguna emergencia. Y yo quiero pensar, quiero soñar, rezar que la Corte Constitucional en el cortísimo plazo va a pronunciarse y decir, no, 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 esto no es válido, porque sinceramente Gina, si tú llegas a pasar un impuesto al patrimonio del 5%, es que eso es una barbaridad, imagínate tú eso. Si pones un impuesto al patrimonio del 5%, quiere decir que en 20 años, vas a tener una situación en la cual no hay, un patrimonio se desaparece. Eso Ujú. es ridículo. Aparte de los, digamos, personas con dinero o ricos, como llama el presidente Petro, que ya se han ido del país por cuenta de esos cambios o esas reformas que inició el gobierno. Un impuesto al patrimonio, bueno, todavía no conocemos la medida exacta, pero la idea es subirlo hasta el 5%. Exacto. Estos impuestos finalmente ahuyentan la inversión, ahuyentan a las personas en las que se podría apalancar para generar o distribuir la riqueza, Alberto. Total, es que esto nunca ha funcionado y esto nunca va a funcionar, Gina. Es como, realmente es un poco desesperante ver que se tomen estas medidas cuando sabemos que esto no va a funcionar. Mira, si esto llega a mantenerse, Gina, hagamos un hipotético, si esto llega a mantenerse, con 5% de impuesto al patrimonio para personas naturales, yo no creo que exista una sola persona en Colombia, una, que vaya a decidir, no, sí, yo me quedo aquí pagando 5% de impuesto al patrimonio y esas personas que que se verían obligadas a pagar ese impuesto, tienen toda la posibilidad de montarse en un avión e irse para Panamá, o irse para España, o irse para Estados Unidos, etcétera, y decir, no, muchachos, aquí ya no se puede trabajar con esto, ¿no? Porque 5% de impuesto al patrimonio es algo confiscatorio, punto. Eso es ridículo. Ujú. ¿Quién diablos pensó en poner un 5%, Gina? Yo no entiendo qué le está pasando por la cabeza a la gente del Ministerio de Hacienda en Colombia. Yo no lo entiendo. Ahora, no tiene razón el gobierno cuando dice es que ya me han negado en el Congreso dos reformas tributarias, una que era para este año, la otra para el próximo, y necesito el dinero. Además, necesito el dinero porque es que el gasto es inflexible en el país, hay unas deudas todavía pendientes de anteriores gobiernos. Es decir, cuando uno empieza a escuchar al gobierno, dice hay razones para todo, hay excusas para todos. ¿En algo le hallas la razón? Para nada, Gina. A ver, todo esto es una herida autoinfligida. Eh, por ejemplo, si yo fuese la persona que tomara las decisiones desde el punto de vista de la macroeconomía en Colombia y a mí me dijeran, Alberto, arregle este problema, yo lo arreglaría de la siguiente forma. Lo primero que haría es, saldría y le diría al mundo entero esa barbaridad que dijo el señor presidente Gustavo Petro de que no se pueden firmar más contratos para exploración petrolera, se acabó. Comienzan hoy todos y además de eso, no solamente eso, sino señores petroleros, señores mineros, señores personas que están buscando gas natural, les aseguro que bajo mi gobierno les voy a acelerar
las licencias ambientales a niveles récord para que ustedes vengan a invertir brutalmente en el país a sacar más petróleo. Eso le diría yo al mundo. Segunda cosa que haría, diría es, señores capitalistas, vengan para acá que yo no les voy a cobrar un centavo de su patrimonio. Vengan a generar empleo en este país inmediatamente. Le diría a las empresas, señores empresarios, si usted se compromete a contratar 100 jóvenes, yo le bajo su impuesto de 35 al 30%, etcétera, haciendo cosas así muy específicas, muy pro negocios y para tratar de generar inmediatamente más actividad económica en Colombia que implica más recaudo. Y al mismo tiempo, en vez de decir necesito quitarle más a los ricos, como dice el señor Petro, que en Colombia ricos básicamente no hay, y si hay tres, entonces a los mega ricos que dice el señor Petro, que pues me parece que Colombia tener un Renault Logan puede ser mega rico, hágame el bendito favor. Entonces, en esa situación, yo en vez de hablar de eso diría, yo me comprometo a que de aquí en adelante no se contrata a una sola persona más en burocracia, ni una, y se acaban y se prohíben las nóminas paralelas, punto, en los contratos que tienen los gobiernos con los consultores, etcétera. Y eso se acaba y así comenzamos un proceso de ajuste fiscal incremental que le permita al gobierno recuperar la confianza de los mercados. Bueno, Alberto, ya para finalizar, ¿cuál es tu apuesta para las elecciones en Colombia el próximo año? Elecciones presidenciales, Congreso, se espera desde ya que esté dividido, pero presidenciales, ¿cuál es tu apuesta? ¿Qué podría pasar en nuestro país? Pues mira, Gina, yo te voy a contestar de la siguiente forma. Te voy a contestar con la evidencia que yo he visto que ha pasado en Latinoamérica y en Latinoamérica tiende a moverse junta siempre en términos políticos. Aquí hay un péndulo bastante amplio de izquierda a derecha, etcétera, etcétera. Eh, ¿A qué voy con esto? Si en Honduras, en Chile, en Argentina, bueno, en fin, la cantidad de los otros países que han tenido en El Salvador, en Bolivia, hemos visto este cambio de visión política de la izquierda fuerte, de la izquierda radical, hacia la centro derecha y en algunos casos la derecha fuerte, como en el caso de Chile. Si yo tengo que hacer una apuesta o tratar de pronosticar qué pueda pasar con Colombia en las próximas elecciones, yo tengo que tener en cuenta eso. Y a mí me tranquiliza el hecho de que el resto de Latinoamérica está moviéndose de izquierda a derecha y que nosotros, que somos un país relativamente parecido a, por ejemplo, en términos de las sociedades, de los valores de la sociedad, que somos parecidos a Chile, yo pensaría que lo más probable es que los colombianos en el 2026 decidamos cambiar de rumbo porque lo que ha ocurrido bajo el gobierno del pacto histórico ha sido catastrófico en muchísimas de los componentes de la economía y de la sociedad, en términos de la seguridad, en términos del crecimiento, en términos de la situación fiscal, en términos del sistema de salud, etcétera. Entonces yo quiero pensar que más del 50%, el 51% de los colombianos vamos a votar por algo diferente porque esto ha sido un desastre. Yo creo que van a ser unas elecciones competitivas. A mí lo que más me preocupa es la incapacidad de la derecha y de la centro derecha de dejar los egos al lado y avanzar en procesos de consolidación para llegar lo más unidos posible a la primera vuelta de las elecciones. Porque si la de centro derecha llega demasiado o sea, no llega atomizada, sino llega muy dispersa, pues entonces puede haber una situación donde la diferencia entre la izquierda, que muy seguramente va a llegar a la segunda vuelta con el candidato Iván Cepeda, pues que llegue con una posición mucho más fuerte y ahí sí tenemos una situación realmente desesperada. Gina, yo no quiero ser, bueno, hay que ser fatalista. Yo te digo una cosa, si Colombia elige como su futuro presidente a Iván Cepeda, vamos a tener una crisis económica y fiscal violenta, violenta, porque Colombia va a perder la poca favorabilidad que le queda con los mercados internacionales.
El señor Iván Cepeda es la versión colombiana de Hugo Chávez y yo no conozco un solo inversionista institucional que vaya a estar dispuesto a poner en riesgo el dinero de los futuros retirados que manejan estos gestores de inversión en el extranjero en apostarle a un señor con la visión política de Iván Cepeda. Bueno, así nos ven desde el exterior, así está la opinión de Alberto Bernal, jefe de estrategia global de XP Investment, a quien por supuesto agradecemos muchísimo este tiempo, este panorama, Alberto. Esperaremos entonces a ver qué pasa con nuestras elecciones el próximo año y si el país hace ese rumbo cambio de rumbo que estás pronosticando. Muchas gracias. Sí, Gina, muchísimas gracias por la invitación y aprovecho para desearte todo lo mejor para este fin de año y que el 2026 nos traiga buenas noticias a los colombianos y que a ti personalmente mucha felicidad, mucha salud y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Alberto. Lo mismo para ti, la familia, también los seres queridos. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año. Nos veremos entonces en una próxima. A ustedes también mil y mil gracias. Nos veremos en otra entrevista semanal. Hasta la próxima.